Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas. Bienvenidos a este espacio de Venga, le digo, hoy con un invitado muy especial que es el doctor Jorge Alberto Cortés Luna. Él es infectólogo de la Universidad Nacional, quien nos hablará un poco de un tema muy importante en estos días y un tema que ha sido de gran relevancia para estos puentes festivos. Doctor, vamos a hablar de la fiebre amarilla. Entonces, comencemos con lo más importante, doctor. Bueno, primero, bienvenido. Y comencemos con ese contexto pequeño de por qué se llama fiebre amarilla y qué es la fiebre amarilla. Hola Viviana, hola a todos en este canal. Muchas gracias por la invitación y esperamos que esta información sea útil para todos. La fiebre amarilla da su nombre porque produce ese color en las personas que son afectadas por esta enfermedad. Es una enfermedad viral producida por un virus que se conoce como el virus de la fiebre amarilla y es una enfermedad que había tenido muchísima relevancia en siglos pasados y que había estado relativamente bajo control hasta los años 50 del siglo pasado. Ahora, como sucede y como contaremos más adelante, vuelve a aparecer, pero es una enfermedad viral producida por este virus que es transmitido por un mosquito muy especial, del cual hablaremos más adelante. Y aunque en una gran cantidad de personas puede pasar desapercibida como una enfermedad, como un dengue, como una gripa o como una cosa mucho menos leve, en una pequeña proporción de los pacientes puede progresar de una forma que requiere hospitalización y en ocasiones que puede comprometer el hígado. Y el compromiso del hígado es el que le da ese color amarillo a la piel, que hace que la gente tenga complicaciones por una lesión muy grave del hígado que puede ocurrir en algunos de estos pacientes, que es justamente lo que ha llamado la atención de la prensa y la noticia. Listo, doctor. Digamos que esa es una excelente introducción para entender muy bien sobre esta enfermedad. Digamos que como lo mencionaba anteriormente, es la fiebre amarilla ahorita es un tema que está en todo lado, en todos los medios, en todas las redes, y a nosotros nos preguntan muchísimo sobre esos síntomas que la diferencian de otras enfermedades que también son transmitidas por zancudos. ¿Cuáles serían esos síntomas, doctor, que usted dice, estos son los síntomas para que usted sepa que de pronto es una fiebre amarilla y que debe consultar a un médico efectivamente pues muy rápido? Desafortunadamente los síntomas son muy inespecíficos, como anotaba antes. Esto se puede parecer al dengue, se puede parecer a una gripa en sus estadios, especialmente estadios iniciales. Fiebre que suele ser muy alta, malestar general y un punto muy importante es que esta fiebre aparece pocos días después, usualmente alrededor de una semana después de haber estado en áreas donde está circulando la fiebre amarilla. En este momento, que ya vamos a empezar junio, entonces en este momento se sabe que las áreas son zonas boscosas, lo que llamamos selva o monte en muchas áreas, en Colombia, en cualquier área geográfica. Entonces, haber estado en esas zonas de monte, días después aparece la fiebre. La fiebre suele durar de forma alta durante alrededor de 2, 3, 4 días. Y en ese momento es donde la fiebre amarilla toma su verdadero nombre y hay algunas cosas diferenciales porque la persona puede tener náuseas, vómito, malestar abdominal, dolor abdominal y se puede volver amarilla el tono de la piel en algunos grados con mayor o menor frecuencia, pero es alrededor del tercer o cuarto día, quinto día, donde eventualmente puede haber un cambio que le da el nombre a la fiebre amarilla y que es importante consultar. Si presenta ictericia, una fiebre que no cede después de varios días, si presenta un malestar muy importante, una sensación de debilidad muy importante, ahí es donde nuestra paciente debe consultar al médico. Doctor, ahorita vienen unas épocas muy importantes, como lo mencionaba anteriormente, de puentes festivos, puentes en donde también hay festividades y otro tipo de cosas. Acá es muy importante hablar si yo puedo viajar sin vacunarme a zonas de riesgo o qué debo hacer entonces si no es así. En este momento se presentó la alarma porque el número de casos de fiebre amarilla en Colombia aumentó de forma muy importante, pero vale la pena mencionar que la fiebre amarilla de forma general tiene un ciclo que se denomina el ciclo selvático. La fiebre amarilla es una enfermedad de miquitos, es una enfermedad que afecta micos de varias especies que hay en Colombia, micos aulladores, micos aotus, diferentes miquitos que uno puede encontrar en esas zonas selváticas, en ese monte que llaman las personas. Entonces,
Los mosquitos y los miquitos viven en la selva y es por eso que cuando uno entra a esas zonas selváticas debería estar vacunado. Específicamente el gobierno acaba de declarar que los parques naturales, que suelen ser estas zonas silvestres, con árboles, con algunos contextos de jungla, los parques naturales sí se tiene que entrar vacunado. Y la recomendación general es hacer una vacunación para todas las personas que tengan la posibilidad o de ir a zonas rurales, en cualquier lado en Colombia, por debajo de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, y ojalá, pues, todas las personas de forma ya general, como una tercer nivel de recomendación, para evitar que si en algún momento quieren viajar, pues tengan riesgo de esta enfermedad. Lo importante es vacunarse 10 días antes de ir a la zona donde eventualmente se pueda tener la exposición. Así que si usted va a un parque natural, si decide hacer un viaje de aventura en cualquier parque natural o en las zonas de el Caquetá, el Amazonas, en las zonas boscosas o de parques en Tolima, Neiva, Cundinamarca, incluso en la zona de Caldas, pues es importante vacunarse 10 días antes de entrar a esa zona. Doctor, lo que usted menciona es muy importante, lo de 10 días antes, y aquí es donde sale de pronto otra pregunta, es ¿cuánto tiempo dura la protección de la vacuna contra la fiebre amarilla? ¿Es necesario un refuerzo? Los estudios que se han hecho en los últimos 20 o 25 años han mostrado que una sola dosis es suficiente para toda la vida. La protección dura toda la vida. E incluso porque la fiebre amarilla ocurre en otros países, no solamente en América Latina, sino en África. Entonces, en Brasil, Costa Rica, muchos países de nuestra región piden esta vacuna como un requisito migratorio, como un requisito para poder entrar al país. Entonces, ya todos los países se han puesto de acuerdo gracias al reglamento sanitario de la Organización Mundial de la Salud. Una sola dosis es suficiente de por vida. Bueno, doctor, siguiendo con este tema tan importante como la vacunación, también surgen otras dudas frente a esas vacunas a los niños, porque pues a veces uno como mamá de pronto teme un poco sobre la vacunación. ¿Esta vacuna es segura para los menores? ¿Es segura para los niños? Sí, esta vacuna es segura para los niños. De hecho, está dentro del Plan Nacional de Vacunación. Así que más o menos a partir del 2003, 2004, los niños están recibiendo la vacuna a partir de los 18 meses. Es lo usual. Así que personas menores de 22, 23 años, probablemente la gran mayoría han sido vacunados gracias a que está en el Plan Nacional de Vacunación y las mamás no tienen que preocuparse. Eventualmente, en escenarios como este, donde lo que queremos es evitar que el virus se expanda a otras zonas, se puede bajar la edad en la cual uno inicia la vacunación a 1 año o a veces hasta 9 meses y sigue siendo seguros. Niños de más de 9 meses de edad pueden ser vacunados sin ningún riesgo. Doctor, otro tema de que hay, digamos que voy a hablar por todas las personas a las que le tememos un poco a la aguja y todos esos temas un poco fuertes. ¿Hay algún efecto secundario o en realidad no hay efectos secundarios y yo puedo vacunarme de forma muy tranquila? La vacunación, como todo medicamento o vacuna, tiene sus efectos adversos. Los efectos adversos suelen ser locales, el dolor en el sitio de la aguja, y eventualmente pueden aparecer algunos síntomas como malestar general, de pronto un poco de sensación de dolor de cabeza, que suelen durar unos 3 días, usualmente arrancando después del segundo o tercer día de manifestación. Son síntomas menores, que quiere decir que no son tan importantes, no incapacita a las personas. Se pueden manejar con acetaminofén o con cualquier otro medicamento de estos que usamos usualmente para el control de estos tipos de síntomas, para el control del dolor de cabeza. Lo importante es que esta vacuna previene una enfermedad que puede ser potencialmente letal. Entonces, digamos que cuando tú balanceas el beneficio de la vacuna versus los efectos adversos, pues pueden ser unos efectos adversos que suceden en más o menos 1 de cada 3 personas o menos y que son controlables y manejables durante los días siguientes a la vacunación. Como siempre, los niños suelen tener menor cantidad o menor importancia de esos síntomas y eventualmente también se pueden manejar con acetaminofén o medidas generales. Doctor, otra pregunta que nos llega mucho, es muy frecuente en redes sociales, es ese mito que hay sobre que la fiebre amarilla se puede contagiar de persona a persona. ¿Qué tan cierto es esto, doctor?
No, en realidad nunca se ha observado transmisión de fiebre amarilla de una persona a otra. La forma de transmisión es por los vectores o mosquitos, y de hecho los mosquitos tradicionales de la fiebre amarilla son mosquitos que tienen otro hospedero, otra víctima, por decirlo así, que son los miquitos. Entonces, la persona, para entrar en contacto con estos mosquitos de fiebre amarilla, tiene que ir a donde viven estos mosquitos y ser picados por los mosquitos. Como los miquitos suelen vivir en lo alto, en los árboles, pues estos mosquitos rondan los árboles en las zonas más altas, y solamente ocasionalmente, cuando el miquito cae enfermo, porque él también se enferma por la fiebre amarilla, puede ser que los mosquitos bajen a alimentarse del miquito caído, o sí, que es una cosa que sucede en nuestro ambiente cuando hay deforestación. Entonces los colonos o las personas entran a desforestar los árboles y los árboles caen, y obviamente caen los miquitos, caen los zancudos que traen los miquitos, y ahí es donde la gente se expone. Justamente lo que se trata de esta campaña de vacunación general es evitar que haya personas que puedan llevar el virus a otra serie de mosquitos que eventualmente pueden transmitir la enfermedad, cosa que no hemos visto hasta ahora, que son los mosquitos Aedes, más conocido es el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, que está en muchísimas partes. Pero hasta ahora esto solamente sucede en estas zonas rurales. Perfecto, doctor. Ahorita hablamos de los niños y también me surge una duda, es los adultos mayores. ¿Los adultos mayores pueden recibir la vacunación? ¿Qué tan importante es que hablemos de este tema de que los adultos mayores pueden o no pueden vacunarse? De forma tradicional, en contextos donde no hay como esta emergencia de la fiebre amarilla, se vacunan personas hasta los 59 años de edad. Básicamente la idea es que personas mayores de 60 años usualmente no van a ir a estas zonas rurales, no van a hacer deportes extremos o no van a exponerse a la enfermedad. En escenarios como este, donde el número de casos ha crecido y hay un interés de salud pública de evitar que haya más casos, se extendió la vacunación a otros grupos de personas, como son mayores de 60 años, mayores de 70 años eventualmente. A pesar de que no suelen hacer deportes, puede ser que sus viviendas o su traslado los lleve a zonas cercanas a estas zonas selváticas. Entonces se pueden vacunar estas personas. Existe un riesgo de algunos eventos adversos severos que son ligeramente mayores en personas mayores de 80 años, mayores de 70 años, mayores de 60 años, y por lo tanto pues existe ese riesgo, pero ese riesgo es bastante bajo, y de nuevo, en escenarios donde lo que se busca es prevenir la diseminación de la enfermedad, se prefiere vacunar a estas personas mayores, porque se sabe que aunque pueden tener estos efectos adversos normales del dolor en la piel, eso sigue siendo de pues bajo impacto sobre estas personas. Perfecto, doctor. También se habla mucho de la vacunación relacionada con muchas alergias, o es lo que a veces hemos escuchado. ¿Qué personas no pueden recibir la vacuna? Y de pronto, si no pueden recibirla, ¿qué alternativas tienen para recibir una vacunación y que estén seguros frente a esta enfermedad? Tradicionalmente uno puede hacer alergias a algunos componentes de la vacuna. Como hoy en día es una sola dosis, pues usualmente ya no vemos con tanta frecuencia como esos fenómenos. La alergia a la vacuna de fiebre amarilla es extremadamente rara y se ve en personas que tienen alergia al huevo. Es una forma de alergia muy rara. La razón de esta precaución es porque la vacuna, el virus se crece en huevos, se produce industrialmente en huevos. El virus es capaz de replicarse en los huevos, entonces trazas de las proteínas del huevo o de las sustancias que hay en el huevo pueden quedar en el componente de la vacuna. Así que personas alérgicas al huevo, que no pueden comer huevo por razones de alergia, no pueden vacunarse. Desafortunadamente es la estrategia para desarrollar todas las vacunas que tenemos disponibles hoy en día. Así que una persona alérgica al huevo en realidad no tendría opción de colocarse una vacuna y tendría que acudir a otras estrategias como prevenir la picadura de los mosquitos y, quizás más importante, evitar el viaje a esas zonas donde están los mosquitos y el entorno de la fiebre amarilla. Bueno, doctor, por último, quiero que llevemos ese mensaje. La vacunación es una vacunación segura, y por último, ¿la vacuna es gratuita o debemos pagar algo? Porque a veces la gente teme mucho también de un costo. Entonces es de pronto invitar a las personas a que se vacunen, porque pues supongo que esta vacunación es segura, y qué tan cierto es que sea gratuita o no. La vacunación es una estrategia altamente efectiva. De hecho,
llevamos más de 50 años produciendo, 70 años produciendo y haciendo vacunas. No hemos oído hablar de la fiebre amarilla porque es tan efectiva que evita que estos casos de fiebre amarilla ocurran. Y en algunas zonas del país ha habido rezagos en la vacunación y eso ha permitido la aparición de estos casos de fiebre amarilla. Entonces, la vacunación es extremadamente segura y es muy efectiva contra esta enfermedad. Es una vacuna que es provista por el Plan Nacional de Vacunación y que hoy en día acoge a todas las edades. De hecho, es posible encontrar en la página web del Instituto Nacional de Salud. Cuando uno encuentra una sección sobre fiebre amarilla y ahí están los sitios donde se encuentran las vacunas. Así que también hay información de dónde puedes ir tú o a llevar al niño o llevar a tus amigos o familiares o a tus papás a vacunarse. Si están interesados en viajar a algunas zonas de riesgo. Entonces, está disponible, es gratuita por el Plan Nacional de Vacunación y es fácil encontrar la vacuna. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Extiendo este agradecimiento por todas las personas que van a ver este video, que van a aclarar sus dudas. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. En Venga Le Digo, que es un podcast también para eso, para resolver todas estas dudas. Desde Nueva EPS hacemos un llamado también a la prevención. La forma más efectiva, como dice el doctor, es protegerse, pero también es vacunarse. La vacuna deben aplicarla al menos 10 días antes de viajar a zonas de riesgos. Esta inmunización, como lo dice el doctor, es una forma segura, es gratis y está disponible en los puntos de vacunación autorizados por el Ministerio de Salud. Además de la vacunación, como también lo mencionó el doctor, el uso también de repelente, me imagino, doctor, que es muy importante, ropa adecuada y medidas de protección contra mosquitos también son esenciales para prevenir no solo la fiebre amarilla, sino otras enfermedades que también son transmitidas por vectores. Doctor, muchísimas gracias por este espacio. Viviana, muchísimas gracias por la invitación. Venga, le digo a la gente que vale la pena vacunarse y que vacunados podemos disfrutar nuestra Colombia, que es hermosa, y gracias a Nueva EPS, que es un aliado del Hospital Universitario, para dar estos mensajes tan importantes para la gente. Un gusto, doctor, estar en este espacio. A todos los esperamos en otro capítulo más. Venga, le digo, para que hablemos y resolvamos esas dudas que tenemos sobre salud. Que estén muy bien y pues bueno, nos vemos en otra próxima oportunidad. Hasta luego. Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas.